Y bueno, si uno analiza hoy, justamente este año, estamos cumpliendo 40 años del regreso a la democracia y vemos que, lejos de solucionar muchos de los problemas que teníamos, más allá del gran aporte que ha hecho Raúl Alfonsín en esa primera etapa a consolidar la democracia, con todas las dificultades que tuvo, pero lo cierto es que después de 40 años, si uno hace un análisis, muchas de esas soluciones que la gente esperaba de la política no llegaron. Los correntinos necesitamos, y mucho, la posibilidad de ser escuchados en el Congreso de la Nación. En este último tiempo de contacto que hemos tenido en la campaña, el principal problema que la gente plantea es el de la inflación. La falta de trabajo también. En este sentido, me parece que son las dos cuestiones más puntuales. Hemos tenido y hemos sufrido, creo que todos, crisis muy importantes, pero la política también pasa por esa vocación que uno tiene de tratar de hacer un aporte y tratar de cambiar esta realidad, ¿no? Soy abogado y soy magíster en políticas públicas. Cuando uno ocupa cargos públicos tiene que tomar decisiones y a la hora de tomar esas decisiones tiene que munirse también de los elementos de análisis para tomar esas decisiones, ¿no es cierto? En definitiva, hay que prepararse. ¿Qué hace, Alfredo, que alguien quiera estar en política hoy, en estos tiempos en que la política está cuestionada, desgastada? Bueno, sin duda, actualmente, y como la sociedad observa lo que es la actividad política, lógicamente mucha gente puede llegar a no encontrar incentivos a la hora de sumarse a la actividad política. En lo personal, tengo que decir que estoy hace muchos años, cuando todos recordamos, ¿no?, el regreso a la democracia en el año 83. Yo era muy chico cuando se dio esto, yo tenía 11 años, pero después todo lo que tiene que ver con mi juventud, el colegio secundario, conviví, digamos, con esa efervescencia que generaba el regreso de la democracia, ¿no es cierto?, la posibilidad de participar en política por parte de mucha gente que en ese momento era muy joven, la figura de Raúl Alfonsín como un llamador de mucha gente que tenía inquietudes y la canalizaba a través de la política. Y bueno, si uno analiza hoy, justamente este año, estamos cumpliendo 40 años del regreso a la democracia y vemos que, lejos de solucionar muchos de los problemas que teníamos, más allá del gran aporte que ha hecho Raúl Alfonsín en esa primera etapa a consolidar la democracia, con todas las dificultades que tuvo, pero lo cierto es que después de 40 años, si uno hace un análisis, muchas de esas soluciones que la gente esperaba de la política no llegaron, de las distintas gestiones, ¿no? Y muy por el contrario, en algunos casos se profundizaron. Si uno analiza lo que son los índices de pobreza o indigencia, por ejemplo, vemos que hemos involucionado los niveles de la calidad educativa. Bueno, sin duda todo eso ha hecho que nos encontremos en el escenario actual, donde la política no es mirada por gran parte de la población como esa actividad de la cual vienen las soluciones, ¿no?, sino todo lo contrario. ¿Y cómo veías? Me decías que tenías 11 años cuando llegó la democracia, el furor de Alfonsín, sí, todo eso. ¿Cómo lo veías? ¿Qué recuerdo tenés de esa época? Bueno, yo era muy chico, ¿no? Yo recuerdo puntualmente, uno de los tantos recuerdos que tengo de cuando era niño tiene que ver con esa noche en la que Raúl Alfonsín estuvo en el Club Juventus. Acompañé a mi madre, pero no llegué a entrar, había demasiada gente. Bueno, y después ya recuerdo la parte en la que uno, en la secundaria, yo fui al colegio, a la escuela industrial, ya antes de haber votado, uno militaba y estaba ahí molestando a sus compañeros con el tema de la política y a los profesores también a veces, siempre con las propuestas y con la candidatura de nuestro partido, sea a nivel provincial o a nivel nacional, siempre tratando de aportar a la Unión Cívica Radical. Bueno, lógicamente después, al cumplir los 18 años, uno pudo involucrarse un poco más en lo que era la vida partidaria y a partir de ahí empezar a hacer otro aporte, ¿no? Casi que militaste toda tu vida. Sí, yo recuerdo, siempre hablamos con algunos compañeros de la secundaria con los que tengo contacto todavía y recuerdan esos momentos. Es más, muchos de quienes hoy están conmigo en la política, algunos amigos, los traigo desde
desde la secundaria, ellos son amigos y también militan conmigo y están activamente participando de la política. ¿Y cómo vivís este salto ahora? Porque, a ver, tener la posibilidad de ser diputado nacional es empezar a jugar en grandes ligas, digamos. Estás en otro nivel, con otro nivel de exposición y también con otro nivel de discusión que te exige. Sí, seguramente. La verdad es que en los distintos espacios que uno ha ido ocupando siempre ha tratado de manejarse con responsabilidad, tratando de interpretar lo que la sociedad espera de uno y tratando de hacer un aporte. Siempre alejado o tratando de estar alejado de la demagogia, que en política siempre es una tentación para mucha gente, ¿no? Es decir, la solución muchas veces pasa por cuestiones que pueden parecer o presentarse como populares y otras tienen que ver con la responsabilidad que uno tiene que tomar y decir las cosas como son y actuar en consecuencia. Entonces, siempre hay un desafío ahí, ¿no es cierto? Y bueno, he estado los últimos 8 años en el Consejo Deliberante, los últimos 4 la oportunidad de estar al frente de la presidencia del cuerpo y ahora ante la posibilidad de un nuevo desafío, ¿cierto? Yo creo que uno entra a la política fundamentalmente para tratar de hacer un aporte, de servir. Y hoy lo que entiendo es que seguramente voy a poder hacer un aporte desde otro lugar. Y me parece que los correntinos necesitamos y mucho la posibilidad de ser escuchados en el Congreso de la Nación. Estos años que han pasado hemos sufrido todos los correntinos una fuerte discriminación. Esto nos ha postergado, sin duda, si uno compara cuál ha sido el tratamiento que el Gobierno Nacional le ha dado a otras provincias de la región, por ejemplo. Y bueno, muchos de los correntinos ven postergados sus sueños, seguramente a partir de este trato desigual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde nuestro espacio, desde ECO Más Vamos Corrientes, un objetivo muy claro, que es llegar al Congreso de la Nación para poder hacer los planteos que debemos hacer en nombre de los correntinos. Pero por el otro lado también estamos conscientes de la oportunidad que implica un cambio de gobierno a nivel nacional. Entendemos, como han entendido creo la mayoría de los argentinos el 13 de agosto, que este es un modelo agotado. La gente ha votado mayoritariamente una idea de cambio, en uno u otro sentido, en un otro candidato, pero se ha manifestado a favor de que quiere cambiar esta realidad y que este modelo que encarna el kirchnerismo se encuentra completamente agotado. Y nosotros creemos que garantizando la llegada de Juntos por el Cambio, seguramente los correntinos vamos a tener ese trato que nos merecemos, ¿no? Yo supongo que uno, cuando está en tu posición, sabiendo de que casi con seguridad ya es diputado de la Nación, de que a partir del 10 de diciembre va a estar en el Congreso, empieza a planear qué hacer. Pero trabaja también en tu cabeza el cómo hacer para no distanciarte de Corrientes y para que no le suceda lo que le pasa a muchos legisladores que como que llegan al Congreso o llegan a algún cargo en Buenos Aires y se olvidan de dónde estuvieron o de dónde salieron. Sí, esa es una pregunta que la verdad es que en este último tiempo me han hecho algunos periodistas, inclusive mucha gente, ¿no es cierto? ¿Y vos te la haces también? No, para nada, no. Yo tengo en ese sentido absolutamente claro. Inclusive hace unos días me preguntaban ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a vivir a Buenos Aires con tu familia? Y digo, no, de ninguna manera. Yo la verdad es que no entiendo que un representante de una provincia pueda analizar la posibilidad de mudarse a la capital. Todo lo contrario. Yo tengo absolutamente claro que nuestra fortaleza está en el contacto que tenemos día a día con los correntinos. Mi trabajo hoy se nutre de ese contacto y se va a seguir nutriendo de ese contacto. Uno tiene que vivir la realidad de la provincia para poder representarla. Seguramente vamos a estar viajando cada vez que tengamos una sesión, reuniones de comisión, alguna reunión para analizar algún tema específico, pero mi idea es, en ese sentido no va a cambiar. Lo único que va a cambiar va a ser que seguramente voy a tener que estar viajando un poco más a Buenos Aires, pero la vida transcurre acá y nosotros tenemos la obligación de ser parte para poder interpretar lo que nuestra provincia necesita, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que no se me pasa por la cabeza la idea de perder el contacto con la realidad de la provincia, todo lo contrario. Y en ese contacto diario con la gente, ahora que estás en campaña y que recorres no solo los barrios de la capital, sino también el interior, Sí. ¿Qué te pide la gente? ¿Qué te reclama que hagas cuando estés allá? Bueno, lo que ocurre, y ocurre hace muchísimo tiempo, es que cualquiera de los actores que estamos en política, ocupando un cargo, cuando uno toma contacto, la gente le plantea sus necesidades independientemente, es decir,
de si es una cuestión municipal, provincial, a veces es una cuestión nacional, ¿no es cierto? Y uno más allá del lugar que ocupa, en este caso soy concejal, pero termina siendo gestor de muchas cuestiones que no pasan por el municipio Claro. a veces, pero que uno tiene la obligación de recibirla y analizarla y si es posible dar una respuesta, ¿no? La respuesta siempre está, a veces uno trata para que sea en el sentido de la solución que se espera y en otros casos cuando se puede también ir con la verdad y decirle que no se puede, ¿no es cierto? Pero en este último tiempo, tiempo de contacto que hemos tenido en la campaña, el principal problema que la gente plantea es el de la inflación. La falta de trabajo también, en este sentido me parece que son las dos cuestiones más puntuales. Muchas veces la gente se acerca a alguien que está en la política por el tema por ejemplo, del trabajo, ¿no es cierto? Y uno no tiene la posibilidad de dar respuesta, pero trata por ahí de encaminar esas cuestiones. De dar contención, a veces se puede, digamos. a veces no. Pero en este último tiempo creo que lo que más reclama la gente es el tema de la inflación. La verdad es que golpea mucho y golpea más a la gente de menores ingresos, que lógicamente uno entiende esta situación, ¿no? Y la gente que sabe que uno va a ir y va a tener la posibilidad de representarlo en el gobierno nacional, lo que lógicamente plantea es la posibilidad de defender los intereses de los correntinos, los derechos de los correntinos. Mucha gente no entiende, como también a nosotros nos cuesta entender cómo la nación puede tener una mirada para los chaqueños, para los misioneros, para los formoseños y una muy distinta para los correntinos. Uh-huh. Cuando todos hacemos nuestro aporte, la nuestra es una provincia que ha hecho su aporte al país a través de la historia. Siempre que hemos podido los correntinos hemos hecho nuestro aporte. Por eso también entendemos que desde diciembre seguramente, primero en la campaña, ¿no? Tratando de que Juntos por el Cambio llegue, y después a partir del 10 de diciembre también podemos seguir aportando y mucho a la Argentina que soñamos y también al trato que seguramente debemos recibir desde Nación. Quedan por delante 60 días Sí. muy intensos. 2 meses. ¿Cómo banca la familia eso? Y bueno, es una charla, ya cuando surgió la posibilidad de esta campaña, de esta candidatura y la campaña que se venía, bueno, lógicamente tuvimos que hablar y explicar sobre todo a los chicos que íbamos a estar un poco más ausentes en estos 2 meses, 3 meses era en ese momento. Pero bueno, tratando de suplir a través de llamados, videollamadas, esa ausencia muchas veces. Uno tiene que seguramente recorrer el interior de manera permanente en estos 2 meses. Seguramente también a partir de diciembre, también días que uno estaba acá y era parte de la vida familiar, que uno siempre trata de buscar ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre el trabajo, la política y la vida familiar. Es todo un desafío. Bueno, ahora vamos a tener un nuevo desafío que seguramente van a haber días que no estamos, pero bueno, en ese sentido, Laura, mi esposa, también entiende esto, mis hijos también. ¿Y qué dicen los más chicos? No, ellos están... Yo tengo 2 hijos, Victoria de 13 años y Martín de 9. Victoria está en secundaria, Martín en la primaria. Bueno, lógicamente tratamos de explicarle de qué se trata, que básicamente nuestra vida no va a cambiar mucho, salvo por la ausencia que por ahí se va a dar en algunos días de la semana, pero bueno, nosotros vamos a tratar de que la vida familiar transcurra lo más normalmente posible. Alfredo, ¿qué aspiras en la política? Digo, más allá de llegar ahora a la Cámara de Diputados, de las cosas que puedas hacer, ¿cuál es tu sueño, tu aspiración en la política? Mi sueño tiene que ver con cuestiones generales, ¿no? Y tiene que ver también con la idea que tiene el espacio político en el que estoy, la Unión Cívica Radical, ESCO, más Vamos Corrientes a nivel provincial y Juntos por el Cambio a nivel nacional. El sueño, si tengo que decir, o el objetivo que uno puede llegar a tener es, primero, que hagamos nuestro aporte para que la Argentina una vez por todas encuentre ese camino que lamentablemente ha perdido. Todos sabemos que el nuestro es un país muy rico, con muchísimo potencial, desde las riquezas naturales, desde la producción, desde inclusive el capital humano, más allá de que en las últimas décadas hemos dejado de ser ese faro que décadas atrás fuimos, por ejemplo, en el nivel educativo en América Latina. Ahí hay un terreno que tenemos que recuperar, pero lo cierto es que el capital humano está. Vemos argentinos que triunfan en muchos lugares del mundo, en distintas disciplinas, en distintas materias. Hoy, lamentablemente, una de las cosas que personalmente más me duele tiene que ver con muchos jóvenes que, no viendo un futuro en nuestro país, terminan abandonándolo y buscando un mejor porvenir en otro lugar. Yo creo que si en algunos años podemos torcer este rumbo
muchos de ellos van a volver, pero otros no van a volver porque van seguramente a armar su vida en otro lugar. Claro. Va a costar muchísimo. O sea que ahí también tenemos un capital que estamos perdiendo lamentablemente y tiene que ver con esta realidad que tanto nos duele, ¿no? Pero bueno, el objetivo pasa por tratar de hacer un aporte en ese sentido, encontrar un rumbo a nivel nacional y a nivel provincial que los correntinos tengamos la mirada que creo debemos tener. ¿Alguna vez, recién hablaste de los jóvenes que se van del país, ¿alguna vez se te ocurrió, vos sos un hombre joven todavía, ¿alguna vez se te ocurrió decir, me voy, me cansé de esto? No, nunca. Hemos tenido y hemos sufrido, creo que todos, crisis muy importantes, pero la política también pasa por esa vocación que uno tiene de tratar de hacer un aporte y tratar de cambiar esta realidad, ¿no es cierto? Me parece que a lo mejor el hecho de no haber mirado esto tiene que ver con la actividad en la que uno está, que es involucrado con el día a día de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, y aspirar a ocupar seguramente o a tener la responsabilidad desde algún, en este caso, concejal de la ciudad de Corrientes, pero seguramente a partir de diciembre el Congreso de la Nación, poder hacer un aporte en este sentido. Nosotros tenemos muchas expectativas puestas los correntinos en el futuro cambio de gobierno y creo que hay mucho por trabajar. Muchas de esas reformas que deben darse van a pasar por el Congreso de la Nación. Inevitablemente. Inevitablemente, ¿no? A pesar de que algún candidato aspire a gobernar por decretos, cosa que no se puede. Pero bueno, esas discusiones, yo creo que si queremos cambios que duren, que cambien nuestra realidad, tenemos que echar mano de los procesos que la Constitución y las leyes establecen, es decir, discutir las cuestiones en el Congreso, buscar los consensos necesarios y los cambios duraderos van a pasar seguramente a través de esa clase de mecanismos, ¿no? ¿Hay algún tema en especial sobre el que te gustaría trabajar? Bueno, hay muchos. Y yo creo que desde Corrientes están perfectamente marcados cuáles son los ejes. Hay una cuestión ahí que tiene una demora ya de muchos años. Recordemos que en el año 1994, en la reforma de la Constitución, se estableció que antes de llegar a 1996 debía estar dictada una nueva ley de coparticipación. Vamos ya camino a cumplir 30 años de aquella reforma. Y lo cierto es que no hemos podido, desde la política, generar una nueva ley de coparticipación. Ahí tenemos mucha expectativa puesta porque nosotros en la década del 80 perdimos un punto de coparticipación. La provincia perdió un punto de coparticipación y seguramente de darse esta discusión vamos a tener la posibilidad de recuperarlo. Claro. Entonces tenemos ahí expectativas puestas en esta cuestión puntualmente, ¿no? Lo otro tiene que ver con, y esto lo ha dicho el gobernador más de una vez, ir en busca de una reparación histórica para la provincia en lo que tiene que ver con vivienda. Si uno analiza, por ejemplo, lo que invierte hoy la Nación en cualquiera de las provincias del Nordeste y lo compara con lo que invierte en nuestra provincia, hay una diferencia abismal. Y esa diferencia multiplicada durante todos los últimos años va generando un déficit impresionante. Y eso lo que causa es que mucha gente que está esperando hace muchísimo tiempo la posibilidad de acceder al techo propio vea postergada esta posibilidad. Y ahí está la provincia para echar mano de distintos programas, pero lógicamente no se compara el aporte que uno puede hacer del presupuesto provincial con lo que debe ser el aporte del gobierno nacional. Entonces, seguramente vamos a buscar un trato igualitario a partir del 10 de diciembre, pero también, y en esto vamos a trabajar codo a codo con el gobernador, nosotros todas estas cuestiones las planteamos en función de un trabajo de equipo que hay que hacer, ¿no? Los legisladores nacionales en el Congreso, el gobernador haciendo el reclamo desde acá. Seguramente vamos a ir en busca de una reparación histórica por esa postergación que sufrimos durante mucho tiempo. Yo creo que si un gobierno de Juntos por el Cambio llega al poder a partir del 10 de diciembre a nivel nacional, vamos a tener la posibilidad de seguramente traer estas soluciones. Otras cuestiones pasan por el tema de la energía, del que se viene hablando y mucho, ¿no es cierto? La hidroeléctrica más importante. Ahí también tenemos un atraso de décadas más allá de tener Yacyretá acá. Exacto, bueno, es lo que mucha gente en este contacto que siempre tenemos también plantea, porque hemos podido, creo nosotros en nuestro sector, poner en la agenda pública esta cuestión, de que tenemos la hidroeléctrica más importante, que la verdad es que los correntinos no tenemos ninguna injerencia. Si vemos lo que se ha invertido en materia de obra pública desde Yacyretá, por ejemplo, en Misiones, y lo comparamos con Corrientes, no hay punto de comparación. A eso hay que sumarle que lo que nos pagan por la energía en concepto de regalías es muy inferior a lo que reciben otras provincias que también tienen
por ejemplo, Entre Ríos, en el caso de Salto Grande, ¿no es cierto? No tenemos injerencia en el proceso de toma de decisiones de Yacyretá, ahí no hay una presencia fuerte de la provincia, está la presencia de un sector político, pero que de ninguna manera ha traído soluciones o ha garantizado esa mirada que Yacyretá también debe tener hacia Corrientes y hacia los correntinos. Bueno, ahí tenemos que, bueno, y esa energía que se va a poco precio vuelve y terminamos pagando una energía Fortuna. más cara del país. Entonces, ahí hay una discriminación también muy fuerte, una asimetría muy marcada que seguramente vamos a tener que trabajar para poder superarla, ¿no? ¿Quién es Alfredo Vallejos más allá de la política, fuera de la política? Alfredo Vallejos es un ciudadano que desde muy joven ha estado interesado por la realidad de su ciudad, de su provincia, de su país también. Es un padre de familia que trata de superarse día a día, tratar de hacer las cosas bien en el ámbito privado y en el ámbito público, y que trata fundamentalmente de hacer un aporte, ¿no es cierto? Un aporte como padre, como esposo, y un aporte también como representante de los vecinos y seguramente a partir del 10 de diciembre como representante de todos los correntinos en el Congreso de la Nación. En tu vida privada sos abogado. Sí, soy abogado y soy magíster en políticas públicas. También tenés en políticas públicas. Así es, una maestría. Sí, en realidad uno se preparó toda la vida. Yo siempre cuento que cuando terminé la secundaria en la industrial tenía la posibilidad, me gustaba mucho, y a uno le llama un poco la atención, me gustaba mucho el cálculo de estructura. Nosotros en la industrial teníamos la posibilidad de diseñar y hacer un cálculo de estructura de edificios hasta un tercer piso. Y bueno, estaba la posibilidad de seguir porque la verdad es que me gustaba muchísimo, era muy bueno en lo que tenía que ver con cálculo de estructuras. También en dibujo técnico me defendía. Conozco pocos que hayan salido de la escuela industrial y que se terminaron inclinando por la carrera de abogacía, por ejemplo. Y también estaba la posibilidad de seguir derecho. Entonces, hay algunos casos. No son muchos, pero hay. Y al final, bueno, terminó tirando más la idea de estudiar derecho. Al final termino recibiéndome. Pero cuando, lógicamente, ejercí durante muchos años, después el tema de la función pública, a uno le va limitando mucho esa posibilidad, porque la verdad es que cuando uno ejerce la profesión, mucha gente deposita sus expectativas, sus sueños muchas veces en el trabajo que su abogado puede hacer. Entonces no es algo que uno lo pueda hacer part-time si lo quiere hacer bien. Entonces, bueno, llegó un punto en el que tuve que hablar con distintos amigos y les fui derivando los casos en función de la materia, ¿no?, que cada uno trataba. Y bueno, lógicamente a medida que uno también en la carrera política iba ocupando distintos lugares con mayor responsabilidad, también tenía que dedicarle más tiempo, ¿no? Y vi la necesidad porque así como uno se prepara para la vida privada, también tiene que prepararse para gestionar desde lo público. Entonces ahí tuve la posibilidad, también en un esfuerzo importante, de cursar la maestría en políticas públicas, porque uno tiene que estar también preparado y conociendo las herramientas que uno debe tener desde el sector público a la hora de gestionar, como para poder solucionar los problemas que se presentan y encarar muchas veces la idea que uno tiene también, ¿no? ¿Y hoy cómo ves a los jóvenes que vienen detrás de ustedes? A nivel partidario o a nivel de sociedad. A nivel de sociedad, ¿los ves a los que participan en política, más allá del color político, digamos, pero los ves con ganas de prepararse o simplemente ser militantes y punto? No, yo veo que hay mayor conciencia en la necesidad de prepararse para la gestión pública. Uno va encontrando y a su vez uno cuando tiene contacto, me toca a mí con la gente por ahí de mi partido, con los jóvenes de mi partido, siempre tratamos de orientarlo en ese sentido, ¿no? Decirle que la militancia es muy importante, pero parte de la militancia debe ser también prepararse. Porque cuando uno gestiona desde el sector público, está gestionando para millones de personas. Es decir, bueno, si hablamos a nivel municipal un poco menos, pero a nivel provincial sin duda muchísima gente, y a nivel nacional ni hablar. Entonces, cuando uno ocupa cargos públicos tiene que tomar decisiones y a la hora de tomar esas decisiones tiene que munirse también de los elementos de análisis para tomar esas decisiones, ¿no es cierto? En definitiva hay que prepararse. Como en cualquier otra actividad, en la política yo entiendo que los actores políticos debemos prepararnos. Esto rompe un poquito con el viejo modelo de la política, digamos. Podría decirse que ustedes son el nuevo modelo, el que se prepara para gobernar. El anterior era el de los caudillos. Bueno, eran tiempos distintos, ¿no es cierto?
Y yo creo que uno también va aprendiendo de lo que vio, de las soluciones que no llegaron, de por ahí decisiones que se tomaron de manera equivocada. La verdad es que yo creo que en ningún área uno puede tomar decisiones de manera intuitiva, digamos. Uno tiene que tomar decisiones y gestionar con los elementos que uno debe tener seguramente. Y por ahí el conocimiento de esas herramientas y los distintos mecanismos que también van cambiando porque uno tiene que actualizarse día a día, ¿no es cierto? Seguro. La realidad va cambiando, las herramientas van cambiando, los recursos de los que uno dispone también va cambiando y esto pasa en la actividad privada y pasa en la parte pública también. Uno trata de hacer su aporte y uno también trata de incentivar a los jóvenes que vienen atrás para que se preparen. Alfredo, ¿en qué espejo político te mirás? ¿Quién es tu modelo, tu ejemplo a seguir? No, y seguramente tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Raúl Alfonsín para nosotros es sin duda un espejo, más allá de que, insisto, yo era muy pequeño, muy chico cuando él empezó a gobernar, pero si uno vemos el gran aporte que él ha hecho a la institucionalidad en la Argentina, al regreso y la consolidación de la democracia, no era fácil en ese momento consolidar el proceso democrático. Tuvo muchísimas dificultades en el medio. A lo mejor mucha gente lo que dice que no desde el punto de vista económico, por ahí sobre todo en la última etapa, pero yo creo que el gran aporte que ha hecho en esos primeros casi 6 años tiene que ver con lo que ha sido el proceso de consolidación de la democracia, que es la que hoy podemos disfrutar todos los argentinos. Imperfecto seguramente como sistema o podemos decir que no ha traído todas las soluciones que a lo mejor los argentinos esperaban, pero no podemos, me parece que todos vamos a coincidir que este es el modelo en el que queremos vivir. Seguramente vamos a tener que ser más exigentes a la hora de votar, a la hora de gestionar también, pero creo que este es el modelo, ¿no? Y por eso el llamado que uno hace antes de las elecciones del 13, se hablaba mucho de apatía, ¿no? Porque habían bajado mucho, había bajado mucho lo que era el nivel de participación en las distintas elecciones en las provincias. Y nosotros llamábamos a que la gente se exprese, se haga presente, se exprese en uno u otro sentido. Bueno, ha sido bastante importante el nivel de participación, creo que inclusive va a crecer porque la elección general concita inclusive mucha más atención que unas PASO, por ejemplo, o sea que va a terminar creciendo creo en octubre. Así es que soy optimista en ese sentido y creo que la gente en octubre se va a volcar a las urnas y va a poder elegir a su candidato. Y yo estoy seguro que ahí desde nuestro espacio de Juntos por el Cambio contamos con una ventaja. Somos un equipo que va a tener seguramente, si se dan algunos resultados, entre 10 y 11 gobernadores contando el de Cava, diputados y senadores nacionales, diputados, legisladores provinciales, concejales, intendentes a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, un equipo, estructura política, convicción para enganar el proceso de reforma que debe darse a partir del 10 de diciembre. Creo que para la gente que quiere un cambio a partir del 10 de diciembre, Juntos por el Cambio encarna el cambio viable, el cambio que seguramente es el duradero y que estamos esperando todos los argentinos. Gracias por haber venido, Alfredo. Gracias a vos.